Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Sula Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan, la pareja que todos adoraban, se separó durante su luna de miel en Italia. Lo que parecía ser un viaje romántico y lleno de amor terminó convirtiéndose en un escándalo que ha dejado a todos con la boca abierta. Según fuentes cercanas, la pareja comenzó su luna de miel en Roma con una energía muy positiva, pero una fuerte discusión cambió el rumbo de todo. Tan solo unos días después de su llegada, se produjo una pelea tan intensa que Sıla Turkoglu decidió abandonar Italia y regresar a Turquía en el primer vuelo disponible, dejando a Halil İbrahim Ceylan completamente solo. Una fuente que presenció parte del conflicto reveló que la pelea comenzó en un restaurante elegante en Florencia. La tensión entre ellos era evidente. Sıla estaba molesta, hablaba con un tono muy serio. En un momento dado se levantó de la mesa y se fue sin mirar atrás, contó un testigo. Horas más tarde, Sıla publicó una historia en su cuenta de Instagram con un mensaje que generó un sinfín de especulaciones: a veces el silencio es la mejor respuesta. Esta simple frase desató un torbellino en redes sociales. Muchos de sus seguidores interpretaron que se trataba de una indirecta hacia Halil, y comenzaron a comentar masivamente sobre una posible ruptura. Halil, por su parte, no realizó ninguna declaración inmediata, lo que aumentó aún más las sospechas. Sin embargo, fue visto solo en varias partes de Roma, paseando sin compañía y claramente afectado. No quiero hablar de esto ahora, dijo escuetamente a un periodista local que lo reconoció. La situación se volvió aún más clara cuando Sıla fue vista llegando al aeropuerto de Estambul sin su anillo de compromiso. Varias cámaras captaron su llegada, y aunque intentó evitar a la prensa, su rostro mostraba claros signos de tensión. Necesito espacio, no haré declaraciones por ahora, mencionó rápidamente antes de ingresar a un vehículo que la esperaba. Lo que más ha impactado a los fans es que, hasta hace poco, Sıla y Halil compartían fotos muy cálidas y románticas en sus redes sociales. Las publicaciones estaban llenas de corazones, mensajes de amor y comentarios positivos. Muchos pensaban que esta pareja era una de las más sólidas del mundo del espectáculo turco. Un amigo cercano de Halil declaró de forma anónima: tuvieron una discusión sobre planes futuros. Parece que no estaban en la misma página respecto a ciertos temas importantes. Halil estaba muy ilusionado, pero Sıla se sintió presionada. La conversación se calentó y, al final, fue demasiado para ella. Desde ese momento, el silencio se volvió ensordecedor entre ambos. Ni Sıla ni Halil compartieron más imágenes, ni se siguieron en redes. Para los fans, esto fue una señal clara: algo muy serio había sucedido. Mientras tanto, los medios turcos comenzaron a hacerse eco del escándalo. Programas de farándula como Magazine Gecesi y Soy Lemet Semolmaz dedicaron largos segmentos al quiebre de la pareja. Los panelistas analizaban cada gesto, cada palabra no dicha, cada publicación eliminada. Algunos incluso invitaron a expertos en lenguaje corporal para interpretar los videos del aeropuerto y de las apariciones públicas de ambos. Según estos expertos, el lenguaje corporal de Sıla reflejaba determinación, pero también tristeza profunda. Halil, por su parte, se mostraba errático, caminando con la cabeza baja y evitando contacto visual. En medio de la tormenta mediática, una nueva pieza del rompecabezas salió a la luz: un supuesto audio filtrado de una conversación privada entre ambos, en la que se escuchaba a Sıla decir: no puedo vivir en una jaula, aunque esté hecha de oro. Esta frase, aunque no fue confirmada oficialmente, se viralizó en redes, alimentando la narrativa de que la actriz se sentía atrapada en la relación. Poco después, Halil rompió su silencio. A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, escribió un breve pero intenso mensaje. Amar también es dejar ir cuando ya no hay espacio para crecer juntos. Deseo lo mejor para Sıla, siempre. La reacción del público fue inmediata. Miles de comentarios inundaron la publicación, la mayoría en tono de tristeza y apoyo. Algunos culparon a Sıla, otros a Halil. Las redes sociales se dividieron. @Team Sıla y @Team Halil comenzaron a ser tendencia en Turquía y varios países donde la pareja tenía seguidores, como Argentina, España y algunos estados de México. En medio de todo, Sıla se refugió en su familia. Fue vista pasando tiempo con su madre y su hermana en Izmir.
También canceló algunas de sus apariciones públicas, incluyendo un evento de caridad en el que estaba confirmada como invitada especial. No se encuentra emocionalmente lista para hablar en público, confirmó su representante. Halil, por su parte, se sumergió en el trabajo. Volvió antes de lo planeado al set de su nueva serie, Calvin Ruiz, donde interpreta a un arquitecto que lucha con su pasado emocional. Curiosamente, su papel adquirió un nuevo matiz para los fans, quienes empezaron a ver paralelismos entre la ficción y su vida real. Días después, surgieron nuevos rumores. Algunos medios aseguraban que una tercera persona habría influido en la ruptura. Se hablaba de una colega de Halil, con quien compartía escenas intensas en la serie. Las redes comenzaron a buscar pistas, analizando cada mirada, cada abrazo en entrevistas promocionales. Sin embargo, ambas partes negaron rotundamente esta posibilidad. Nadie se interpuso entre nosotros. Fue una decisión difícil, pero puramente nuestra, aclaró Esla en un comunicado posterior. Pese a todo, la separación pareció definitiva. La última esperanza de reconciliación se esfumó cuando ambos eliminaron sus fotos juntos en Instagram. Las imágenes que alguna vez simbolizaron un amor idealizado fueron borradas como si nunca hubieran existido. Un fanático escribió en Twitter: ver sus fotos desaparecer fue como ver caer una estrella. Brillaban tanto juntos. A medida que pasaban las semanas, tanto Esla como Halil comenzaron a reconstruir sus caminos por separado. Ella se embarcó en un viaje espiritual a Capadocia, donde publicó imágenes meditando entre los globos aerostáticos. Halil, en cambio, compartió una foto en blanco y negro con la frase: las heridas no siempre se ven, pero siempre enseñan. El fenómeno fue tal que varios psicólogos fueron invitados a comentar sobre cómo las relaciones públicas, y especialmente las relaciones entre celebridades, sufren bajo la presión de la exposición constante. La idealización que el público hace de estas parejas genera una carga emocional enorme. Cuando una relación fracasa, no solo se rompe entre ellos, también se rompen millones de corazones que proyectaban sus sueños en ellos, explicó la psicóloga Esra Demir en una entrevista en Haberturk. Hoy, meses después, los dos han seguido adelante, aunque por caminos diferentes. Esla ha sido confirmada como la protagonista de una nueva película de época, donde interpretará a una mujer que lucha por su libertad en una sociedad opresiva, un rol que muchos ven como reflejo de su situación personal. Halil, por su parte, lanzó un sencillo musical sorprendente, titulado Sessizlik, Silencio, que muchos creen está dedicado a Esla. La canción alcanzó 1 millón de reproducciones en menos de 48 horas. Y aunque la relación ya pertenece al pasado, su historia ha dejado una huella imborrable en los medios y en el corazón de sus seguidores. Quizás lo que más impacta no es la ruptura en sí, sino el contraste entre lo que mostraban y lo que realmente vivían. Como dijo una vez un fan en un foro de discusión: nos hicieron creer en los cuentos de hadas. Pero quizás lo más humano que hicieron fue mostrarnos que el amor, incluso el más bello, también puede romperse. Hasta aquí llega nuestro reporte especial de hoy. Si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal y dejar tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Esla y Halil merecen una segunda oportunidad? Queremos leerte. Nos vemos en el próximo video con más novedades del mundo de las celebridades. Hasta pronto.